Hoy es 8 de marzo. Un día para recordar la historia y la voz de muchas mujeres. Mujeres que abrieron camino. Y mujeres que hoy siguen inspirando. Bienvenidas a Mujer que Inspira. Porque cuando una mujer comparte su historia, abre camino para muchas más. Este 8 de marzo en estas pláticas de bienestar donde me encanta estar con mujeres siempre y que nos podamos nutrir de diferentes puntos de vista porque a veces creo que eso pues nos va cambiando ahí la mente, ¿no? El día de hoy, esta plática, estoy con Karin Heinze, terapeuta de salud certificada en yogaterapia y descodificación biológica. Hola Karin, ¿cómo estás? Hola Lau, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar otra vez aquí contigo. Ay, me encanta. El día de hoy, como siempre, nos tienes un tema increíble, que es rompe el mito sobre la espiritualidad y cómo puedes llevarla en la vida cotidiana. Así es. Me parece un tema muy interesante porque justamente es uno de los mitos más grandes, ¿no? Dentro de este tema del bienestar. Bueno, quiero empezar con la definición literal de qué es la espiritualidad. Es la búsqueda personal e interna de significado, propósito y conexión con algo superior. Esto es un ser divino, la naturaleza, el universo, energía. Se enfoca en valores, paz interior y la esencia del ser. Entonces, bueno, la definición del diccionario es muy bonita, pero el entenderlo para la vida cotidiana es lo que nos hace ruido, ¿no? Hay muchos mitos sobre eres una persona espiritual, no eres espiritual, qué se tiene que llevar a cabo para ser esa persona espiritual. Mucha gente pues me dice, yo no soy espiritual porque no tengo tiempo para ir a retiros, yo no soy religioso o religiosa, yo no medito, ¿no? Ese es uno de los mitos más grandes. El ser religioso o no ser religioso no tiene nada que ver con ser espiritual. Obviamente puedes ser una persona religiosa y espiritual, pero puedes no ser religioso y ser espiritual. De entrada, todos somos espirituales. El simple hecho de existir ya nos hace seres espirituales. ¿Por qué? Porque de alguna manera el poder conectar con nuestro cuerpo y nuestras emociones por supervivencia ya te hace un ser espiritual. Entonces, no se necesita ir a retiros en la montaña, meditar 1 hora, 2 horas diario o meditar perfecto, porque también ese es otro tema grandísimo, ¿no? Yo no sé meditar, nos imaginamos que el meditar es poner la mente en blanco, no poder Sí, hay recibir los mucha, pensamientos. Hay Uh-huh. mucha, hay mucha como resistencia, ¿no? Con la meditación. Esto que estás diciendo me parece increíble y nada más quería aportar como hay mucha resistencia y efectivamente, pues no sabemos que esa misma resistencia es la que nos quiere hablar, ¿no? Exactamente. De hecho, es parte de la meditación. O sea, el meditar no significa que sea perfecto. De hecho, pues cuando todo está bien en la vida, o sea, digamos, entre comillas, cuando nos sentimos tranquilos, cuando estamos en paz, cuando estamos en un buen momento, pues meditar es fantástico. O sea, pues es fácil, lo sentimos desde el interior, pero en el momento en el que las cosas son difíciles, ponte a meditar y entonces las cosas pues ya se complican. El poder regresar a tu centro, a tu paz interior, pues es lo más complicado. Entonces, uno de los mitos más grandes es justamente que el meditar tiene que ser perfecto. El meditar tiene que ser en determinado tiempo, en determinado lugar, en silencio, cerrando los ojos. Claro que existe todo tipo de meditaciones, pero también en la vida diaria podemos meditar en pequeños momentos, ¿no? Viendo el amanecer, viendo un árbol cómo se mueve con el viento, disfrutando la comida que estamos teniendo sin pantallas, disfrutando un amigo, tu pareja. Esa es una de las cosas más grandes que nos
que como occidente no logramos todavía entender. Esa parte de que la meditación siempre es perfecta, porque además el espiritualismo no siempre es estar en paz. En la vida tenemos ajetreo diario, la familia, los hijos, el dinero, las actividades, el trabajo, y vivimos en constante caos, sobre todo pues con tanto ruido que hay hoy. Me refiero al ruido externo y al ruido interno, y me refiero también al ruido tecnológico y de información, eh, en el que simplemente el poder estar en paz ya nos cuesta mucho trabajo y no se necesita mucho, se necesitan solamente unos minutos que puedas darte al día para que poco a poco puedas ir creciendo en esa conexión contigo mismo. Me encanta porque creo que hoy que es Día de la Mujer y justamente como hablando de esta conexión interior, súper importante que ahorita lo mencionas, ¿no? Cómo es todo. Esta conexión interior es justamente lo que no podemos definir correctamente, porque siempre hay una conexión interior. Son las pequeñas prácticas las que te sostienen para poder volver a ti, ¿no? Entonces, a veces necesitamos regresar a nosotros mismos, aunque sea unos minutos al día, para de esa manera vivir un poco más en espiritualidad. Ahora, la espiritualidad no es una vida perfecta, o sea, la vida no es perfecta, pero sí es una forma de poder sostenerte cuando la vida no lo es, cuando las cosas son difíciles. Entonces, mito número 1, eso, ¿no? El que en la vida diaria se puede llevar esa espiritualidad. Es muy importante también definir que en la cuestión religiosa o en la... no puedes tener una religión o creer en una institución y puedes ser una persona espiritual o no, o no tener una religión y ser una persona espiritual. Algo que me dijo un amigo muy cercano hoy, que se llama Ernie, platicando sobre este tema, fue esta situación en la que crecemos creyendo que la espiritualidad viene de arriba y realmente la espiritualidad viene de nosotros mismos, viene de la tierra, de nosotros, de nuestro centro. Eso es importantísimo de saber, porque justamente es lo que nos hace regresar a nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, simplemente piensa en un momento del día cómo te sientes, cuáles son tus emociones, sin juzgarlas y sin etiquetarlas. Hay emociones que son muy incómodas, pero aún así no significa que sean malas, simplemente son. Y de esa manera las puedes llevar a cabo. ¿En qué parte de mi cuerpo siento esa emoción? Si siento enojo, por ejemplo, ¿en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo enojo? Porque además todos somos diferentes. Yo puedo sentir las emociones más fuertes en el estómago. Hay gente que le siente en el pecho, hay gente que la siente en dolores de cabeza, o en comportamientos o en actitudes. O sea, cada quien es distinto. Entonces, cada quien tiene que conocerse a sí mismo para poder también llevar a cabo en ese momento de dificultad y poder respirar. La respiración es básica para la espiritualidad. Regresar a tu respiración. Cada respiración es única e irrepetible. Y cada respiración nos da vida. Si no fuera por una sola, ya no viviríamos. Entonces, esa importancia de hacer consciente tu respiración te regresa a ti. ¡Ay, me encanta, me encanta! No, bueno, hasta yo me sorprendí. Oye, pero bien bonito porque creo que hoy, en una plática justo con otra maestra de bienestar que es Sandre, también tocó esta parte de regresar al cuerpo, ¿sabes? Hoy lo distinguimos, tenemos como más manejo de claro. Ella decía como que, y me pareció fabuloso como
lo explicó porque se quedó, es que hoy hay un sedentarismo brutal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La cabeza está y lo que necesitamos es habitar el cuerpo. Y yo así de, wow, qué loco. Entonces, que nos traigas justamente ahorita como algo tan así, ¿no? Cómo romper este mito sobre la espiritualidad, porque efectivamente, por supuesto que uno piensa que la paz está en India, ¿no? Entonces, Ajá, no, no. sí. Sí, claro, crecemos con la idea de los monjes, Ujú. que son espirituales, y de ahí también se pueden romper varios mitos como la cuestión del dinero. Aquí eh, no tiene nada que ver si eres una persona con dinero, o sea, si eres muy pobre no eres más espiritual y si eres muy rico no eres menos espiritual. O sea, Ujú. también crecemos con esos tabúes, ¿no? Y claro, con la imagen que tenemos de los monjes que son espirituales y que viven eh, En esta meditación que comentabas, ¿no? Así como, así la meditación es encerrada, que nadie te moleste, sí, ¿no? sí, no, y que ellos, o sea, viven en la austeridad, Mm, pero eso no significa, porque sí, claro, no se necesita el dinero para ser espiritual, pero no significa que el que tengas no lo seas o que sea malo. Ese también, mucha gente crecimos con alguna idea similar a eso. Por cierto, me encantó, hablando de este tema de los monjes, me encantó el libro que me recomendaste de Thich Nhat Hanh, El silencio. Me gustó wow. muchísimo, muchísimo. Lo recomiendo muchísimo, em, porque una parte importante de la espiritualidad es el silencio, pero no solo exterior, sino ese silencio interior. Porque como dices, acabas de comentar cómo nuestra cabeza constantemente está girando, dando vueltas, pensando, no dejamos descansar, ¿no? Un minuto. Entonces, ¿cómo llevar los pensamientos a un momento de silencio? Obviamente, nuestra mente nunca va a dejar de pensar. Pensamos día y noche. Y en la meditación, cuando me dicen la gente, yo no puedo meditar porque no puedo mantener mi mente en blanco, la mente no se va a quedar en blanco. O sea, ya sea que lo dirijas a tu respiración, ya sea que lo dirijas a alguna emoción que quieras digerir, ya sea que lo dirijas a alguna situación física, a somatizar, pero nunca está en blanco, ¿no? Ni de día ni de noche. Entonces, el poder llevar a cabo el ruido de manera consciente y hacerlo como un silencio que necesitas es súper importante. Me gustó mucho el libro, muy, muy recomendable. Y creo que hoy en día, no quiero sonar como señora, pero los chavos Pero sí lo sí, pero necesitan. sí. O sea, no quiero sonar como señora, sí lo soy, pero, pero sí, llegó ese momento en el que sí, los chavos lo necesitan. Viven con tanto ruido que hay situaciones psicológicas súper fuertes en donde pasan, ya no tienen esos momentos para digerir las situaciones de la vida, porque todo el tiempo en la pantalla pues están pasando los videos que además están hechos para ser rápidos, ¿no? O sea, Ujú. yo lo veo y a veces con mis hijas todo es rápido. Entonces, digo, pueden respirar un poco. eh, la vida no tiene que correr, pueden caminar en la vida, tomar las cosas tranquilas. No te tienes que bañar rápido, no tienes que manejar rápido, no tienes que cocinar rápido. O sea, haz las cosas tranquilamente y contigo. Eso es también parte de esa espiritualidad, el poder tener tu mente en donde estás en ese momento. Entonces, eh, bueno, más que nada, eso es. Ay, me encanta porque, bueno, déjame decirte que Thich Nhat Hanh es mi monje favorito, o sea, Ujú, lo he leído no solamente ese, sino la saga de libros y lo seguiré ujú, leyendo. Escribió, gracias a Dios, muchos, porque me ujú. trae justo, como escribe muchos poemas, como que es todo lo relaciona, ya sabes, con la flor y entonces, y tú así de Dios mío, ¿no? Como los pies que nos imaginemos los pies como bocas besando la tierra. Y todo eso a mí me trae como un vibe,
¿sabes? O sea, ese vibe que él trae, me justo encajo así increíble, me gusta así demasiado. Hay otro que te recomiendo que es El Miedo, que también está buenazo, y son estas enseñanzas justo que vienen de India, ahorita que ya estábamos tocándolo, que igual y tenemos un retiro pronto a la India. Sí, ojalá que sí, 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 ya lo estamos decretando, sí, sí, sí. totalmente. Perfecto, súper. Y cómo pues sí, estas ciencias ancestrales, en este caso tocando como el hinduismo, tiene ese know-how, ¿no? Thich Nhat Hanh fue justamente quien nos trajo aquí a América el mindfulness y rompieron con palabras en sánscrito como para domesticarlo un poco más de este lado, que me pareció la cosa más fabulosa del mundo, ¿no? Porque efectivamente tenemos mucho juicio por las palabras, entonces qué mejor que lo podamos adaptar a cápsulas, ¿no? A lo que se necesite, mande, disponga Exactamente. como lo estamos haciendo, yo creo, ¿no? Con estas pláticas de, mira, pues o sea, creo que alimentamos la enseñanza. No importa tanto como las formas, sino más bien, pues, el oro, esa pepita de oro por la que todos vamos, de ese bienestar que empieza de adentro. Entonces, me encantó que hayas Sí, tocado el libro. sobre todo que no puedes luchar contra años de historia, o sea, años de diferencia de una cultura que tiene muchísimo más tiempo llevando a cabo la meditación, el yoga, que otra cultura en donde apenas nos estamos empapando un poquito. Entonces, el que sí podamos adaptarla, justo como dices, a nosotros, a nuestra vida y a nuestro, pues somos ahorita una cultura que gatea, ¿no? En este tema. Entonces, el que estemos ahorita aprendiendo de la manera que nos pueda corresponder, pues es lo mejor que se puede hacer. No podemos competir contra otra cultura que ya lo tiene en su historia de vida. Claro. Y Y pues siempre como ver eso, a mí lo que me sirve en mi día a día es como regresar a esos básicos, ¿no? Regresar a esos básicos de, ok, si mi mente está, lo dijiste increíble al principio del podcast que comentabas, como es difícil ponerte a meditar cuando más problemas tienes, pero es lo Sí. mejor, ¿no? Es así como, ¿por qué mi mente es así? ¿Por qué me hace esos juegos sucios? Cuando estoy más estresada es cuando menos quiero meditar, pero yo entiendo que justo cuando medito el día que sea, es como, Dios mío, me integro a la vida así como si fuera dulce, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que es importante saber que la espiritualidad se puede llevar de manera cotidiana de las formas más sencillas. Como decía, el poder disfrutar tu comida, el moverte, tienes que moverte. O sea, me encantaría decirles a todos que hicieran yoga. Me encantaría que fuera parte de la vida de todos. La verdad es que también en mi historia personal, a mí me chocaba el yoga. O sea, yo odiaba el yoga. Y justamente pensando en este podcast, hice como memoria de, a ver, ¿en qué momento yo me creí más espiritual o pensé ser más espiritual? Porque, a ver, repito, creo que con el hecho de existir ya eres espiritual, pero digamos que en qué momento creció mi parte espiritual o este interés. Bueno, yo tengo tres hijas y cuando nació la chiquita, estuve muy grave, estuve gravísima en el hospital y de muchísimas cosas, o sea, no fue nada sencillo, estuve meses en terapias, estuve meses en cirugías y el chiste es que recuerdo perfectamente que cuando los doctores me dieron de alta del hospital, porque aparte eran varios, tenía diferentes especialidades en los doctores, me dijeron, uno de ellos me dijo, bueno, ¿y en qué crees? Y le dije,
la verdad, de nada. O sea, no tengo religión, no creo en nada. Me dijeron, bueno, pues la ciencia ya hizo lo que tenía que hacer. Sí estoy viva por la ciencia, eso es otra parte de la grandeza humana, es otra parte espiritual que muestra pues sí, justamente la grandeza del universo, nuestro espíritu. Eh, pero también me dijeron, sí, por la ciencia estás viva, pero también necesitas algo más. No me dejaban hacer ejercicio, entonces me decían, bueno, lo único que podrías intentar hacer, empezando leve, es yoga. Y yo así de, ¿yoga? No, gracias, no. O sea, me choca el yoga. O sea, me desespera, me da ansiedad, no le encuentro ningún sentido. Muchas amistades me decían, medita, y yo, meditar, no, bueno, o sea, para mí es como ridículo, Sí. no hay manera. O sea, ¿cómo voy a meditar? No sé meditar, me pongo súper nerviosa, los pensamientos me invaden, eh, se me baja la presión, bueno, todo me pasaba. Y bueno, la verdad es que no tuve otra opción. Y recuerdo perfectamente la primera vez que medité, hasta yo misma me daba pena ajena, porque como toda la vida critiqué como la gente medita y tal, yo decía, bueno, yo misma me veo y no lo puedo creer. Y entonces, pues me agarré a ese algo, ¿no? Empecé mi vida de yoga, empecé mi vida con la meditación, y ahí fue cuando un poquito más podría decirte que me volví espiritual, pero igual con conceptos muy diferentes a lo que tengo hoy en día. Esto fue hace casi 8 años, 7 años y medio, y realmente también el cómo he estudiado el tema, cómo lo he vivido, me ha hecho ver los cambios de la persona que era yo en ese entonces a la persona que soy hoy respecto a cómo veo en la espiritualidad. Esta parte de la conexión con la naturaleza es algo también que recomiendo porque pues es nuestra madre tierra y finalmente de ahí venimos, ¿no? Eh, es básico poder tener conexión con la naturaleza, poder tener esos momentos también de silencio en donde escuchas el viento, las aves, el agua del río, las hojas de los árboles, en donde puedes estar, no tienes que estar sola físicamente, puedes estar con más personas, pero al mismo tiempo estás contigo mismo. Me Y encanta. ah, Ay. Tengo una pregunta para ti. Lo que pasa es que, como ahorita comentabas, la pregunta que tenemos para todas las mujeres de esta saga 2026 de Mujer que Inspiras es, si hoy pudieras sentarte frente a tu versión adolescente y mirarla a los ojos, ¿qué le dirías para que deje de dudar de sí misma? es una pregunta muy interesante. Primeramente, creo que puedo pensar en muchas cosas que me diría a mi adolescente. Pero dijiste adolescente, ¿no? Sí, Cuando yo era adolescente. Primeramente, creo que le diría, me vería a los ojos y me diría que todo está bien. Eh, obviamente, en esta cuestión de miedos, a veces en la adolescencia son mucho más grandes y puedes. vamos a meditar. Ay, sí, sí fue, o sea, sí fue, es que justo estoy haciendo como esa regresión de qué miedos tenía, sí, a lo mejor no tenía los mismos miedos que hoy en día porque pues, hoy soy mamá, obviamente mi mayor miedo son mis hijas, o sea, que les pase algo, que es deseo que siempre estén bien, ya sabes, o sea, los miedos son distintos. Sin embargo, bueno, siguen siendo para el cerebro arcaico, siguen siendo miedos. O sea, sigue siendo ese león depredador que está alrededor, no importa el grado o el nivel de problema que sea, el miedo es el mismo para el cerebro arcaico. Entonces, digamos que hablando de miedos, yo le diría que todo está bien, así como me gustaría que mi yo futura de 30 años me dijera lo mismo. Pero ya de una manera más profunda, me diría que así como
puedo ser capaz de amar incondicionalmente a alguien más, pueda ser capaz de amarme a mí misma incondicionalmente. Mm, Solemos juzgarnos muchísimo y yo solía ser una persona que me autoexigía demasiado y sí me juzgaba y quería ciertas cosas perfectas y cuando el plan no funcionaba o cambiaba, me, me alteraba de alguna manera, ¿no? Me afectaba. Y, y creo que esta parte en donde si una amiga o si una de mis hijas, si mi mamá o incluso alguna desconocida llegara a pasar por un problema, no la juzgaría, ¿sabes? Le hablaría bien, le hablaría con cariño. Entonces, ¿por qué no te puedes hablar tú mismo con ese cariño? Porque si eres, si eres amable con los demás, tienes que ser amable contigo mismo. Y si no eres amable con los demás, si eres una persona Grinch que considera que no le interesa, si hubiera alguien en el mundo, no conozco a nadie, pero si hubiera alguien que me dijera, yo no quiero ser amable con nadie, de la misma manera le diría, entonces sea amable contigo mismo, porque por eso no eres amable con los demás, ¿sabes? Entonces volvemos a esto, a esta parte en donde todo empieza por ti mismo. Entonces sí me diría eso, me diría, quiérete más y ten ese amor incondicional por ti misma también. Me encanta. Me encanta porque también me reflejo mucho. Ujú. Sí, Sí, en creo que esta es algo que autoexigencia. muchos nos podemos reflejar, ¿no? Ese amor incondicional que podemos aprender para y hacia nosotros mismos, Sí, parte de la espiritualidad. justo que es el tema de esta conversación, justo esos mitos, ¿no? Y aparte me encanta porque lo estamos haciendo como antes y como ahorita. Y si es como, híjole, pues a ver, cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo te ha mejorado la meditación y el yoga y la descodificación biológica? En lo personal, han sido etapas, o sea, sí, como te dije en un principio fue difícil. Primero empecé haciendo yoga por mí, para mí, más bien, para mi sanación, cuando vi que me encantaba y que no solo eso, sino que me estaba funcionando, porque después de todo el tema médico que pasé, estuve un año entero en observación, en análisis, en terapias, y después de un año, una de mis doctoras me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, bueno, estoy en yoga y meditación. Y me dijo, sigue, lo que estás haciendo, sigue haciéndolo, porque todos tus resultados han cambiado. O sea, y esto es una cuestión científica, o sea, no es ni siquiera como no demostrable. Eh, entonces, sí, empecé con este escepticismo, pero al mismo tiempo, pues con las mismas ganas de poder vivir y estar bien. Y no solo vivir, sino vivir con calidad. Hay una diferencia muy grande entre, entre saber vivir y entre vivir con calidad, ¿no? O sea, pues todos respiramos, pero no todos sabemos vivir. Entonces, después fue cuando entré a la certificación porque ya quería yo también compartir, en primera saber más sobre el tema, En la también pandemia. para mí misma, sí, cuando entramos en la pandemia, también para mí misma quería saberlo, pero también quería como compartir más, quería saber porque la gente empezaba, pues como que me empezaron a ver muy yogini, y entonces fue como que, oye, quiero clases, puedes darme clases a mí. Yo, no estoy certificada, no puedo. Entonces llegó un momento en el que dije, me voy a certificar porque es algo que puedo compartir. En la cuestión de meditación, igual, o sea, fue por etapas y creo que en la vida sigo en etapas, o sea, eh, no significa que diario medite 2 horas. Hay veces que medito 2 horas. Hay veces que medito 5 minutos. A veces es cuestión de tiempo, a veces es
no sé, cuestión de varias cosas. No significa que lo haga también de la misma manera siempre. Se medita de muchas formas distintas, pero sí he aprendido a hacer conciencia de esos momentos de agradecimiento. La emoción de agradecer es la mayor frecuencia que te puede dar. Te puede dar a tu cuerpo, a tu espíritu y a tu salud. Y eso sí está comprobado científicamente. El agradecer cambia todos tus sistemas, tus células, tu mentalidad, la percepción de cómo ves las cosas. Eh, y te puede sanar, ¿no? Te puede sanar de alguna situación física. Entonces, el poder ser capaz de agradecer, aunque sea, no importa lo que sea, o sea algo pequeño, el poderme bañar con agua calientita, el poder tener comida rica en la mesa, el poder tener una gran vista en mi casa, el poder tener un coche nuevo, porque también la cuestión económica es energía, ¿no? Hablando de ese mito del dinero. El dinero es energía también, entonces no hay que satanizarlo, no hay que etiquetarlo, eh, y también se agradecen las cosas materiales. Eh, para nuestro cuerpo es lo mismo, ¿no? El sentimiento de agradecimiento por lo que sea es el mismo. Entonces, finalmente sí, es una parte, cuando me preguntan, ¿cómo puedo ser una persona más espiritual? Cuando mi vida es un caos, cuando no tengo tiempo, porque lo primero que dicen, pues que decimos todos es, no tengo tiempo. No se necesita mucho, se necesitan unos minutos. Y con eso, poco a poco, puedes ir creciendo esa parte y ese hábito espiritual. Ay, me encanta. Muchísimas gracias, Karin Bella. Gracias a Pues ti. muchísimas gracias también por participar por tercer año consecutivo en este evento acá. Muchísimas gracias. Yo siempre que hablo contigo la paso súper bien, la verdad. Es Sí, yo también. como algo y bien nutritivo siempre. Siempre me quedo con una enseñanza. Me acuerdo de cada uno de nuestros podcasts y siempre me quedo de, mira. El pasado que hablamos justamente de hablarte bonito, no sabes, todo se me quedaba yo así de, sí, es que como efectivamente, si tú no te hablas bonito y estás en ese vibe, efectivamente tú piensas que el de enfrente te está destruyendo, ¿no? Y yo así de, qué increíble cómo nada más es justo adentro, pensamos que es afuera, de verdad pensamos que es afuera. Hicieron un experimento, hace poco escuché, con varias personas y dividieron en dos grupos a la gente. En un grupo, la gente normal, su cara normal, todo normal, los maquillaron bonito, los pusieron guapos, tal. Y en el otro grupo les pusieron una cicatriz enorme en la cara a todos. El chiste es que les dijeron que salieran y socializaran y convivieran con la gente y pasaran un día normal, así tal como. Y entonces los que tenían la cicatriz se sentían menos, ¿no? Se sentían que la gente los juzgaba, que la gente no los trataba igual a como ellos eran normalmente, se sentían rechazados. Y al final del experimento se dieron cuenta que ellos pensaban que tenían la cicatriz, pero no la tenían. Les habían dicho que la tenían ¡Sas! y nunca la tuvieron. Fue realmente su propia percepción la que los hizo pues vibrar así, ¿no? Entonces sí es cómo te hablas tú, cómo te tratas tú, para de ahí ya poder dar a los demás. ¿Qué eres Cl- capaz de hacer por ti mismo y para ti, para poder dar en tu mejor versión, pues ese cariño, ese amor a los demás? Sí, a mí también me mm, encantó el podcast que hicimos, Lau. O sea, sí. todos me han gustado mucho y yo también siempre aprendo algo y siempre nos falta tiempo también.
Pero ahora con Podríamos nuestro seguirnos. proyecto de India ya podremos No, bueno, encontrar los tiempos. muchísimo. Sí, 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 claro. Vamos a crecer muchísimo también ahí. Me encanta. Me encanta. Muchísimas gracias, Karin, hermosa. Pues yo creo que Gracias. con esto ya nos vamos despidiendo. Me encantó justo lo que nos llevamos de esta conversación o lo que me llevo yo de esta conversación es que justo la espiritualidad no es algo lejano, que esté en India, aunque sí iremos, pero no es que ahí esté el hito, sino siempre la espiritualidad es como vive en lo cotidiano, ¿no? No en lo perfecto, no en lo reservado para unos cuantos, sino que vive aquí ahora. Siempre está en ti, exactamente. ¿Algo más que nos quieras decir, mi Karin Bella? Em, Tus Solamente redes. ok, en mis redes, ok, estoy como Terapia King en Instagram. Realmente es el único que uso, Terapia King en Instagram. Y sí, feliz de la vida como ya saben, soy yoga terapeuta y también dispuesta a dar terapias de descodificación biológica. También ya tuvimos un podcast sobre eso, si lo quieren escuchar para que sepan más a profundidad lo que es. Y nada, decir, o sea, recordar una y otra vez quiénes somos debajo de este mundo de ruido para volver ahí, aunque sea por unos minutos al día. Mm, muchísimas gracias, Karin Bella. What will become of us? I don't know. Realize we're trying to bring the sun